Ok, vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 4 de Primera Tesalonicenses y nos encontramos en este estudio de la preciosa epístola de Pablo a estos hermanos, Primera Tesalonicenses, y vamos a examinar una enseñanza muy importante del apóstol Pablo hoy, y es uno de esos temas, como decía un amigo mío de Argentina, de Bahía Blanca, me decía, Henry, este es un tema fuerte, me decía, hablando de un tema que normalmente uno no lo escogería. Pero esa es la ventaja de enseñar a través de la Biblia y expositivamente. Cuando enseñamos a través de un libro, llegamos a las secciones donde, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, en este caso, escribe acerca del pecado sexual o la inmoralidad sexual. Así que estaremos hablando de esto esta vez y la próxima. Vamos a dar lectura como introducción a los versículos del 3 al 8. Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 3 al 8. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Noten que repite en el versículo 7 lo que acaba de decir en el versículo 3. Versículo 8. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino a Dios, que os da su Espíritu Santo. No hay duda que nos encontramos en una época de desenfreno y libertinaje sexual, la época en que vivimos, no solamente en este país, sino en todo el mundo occidental. Donde miremos nos encontramos bombardeados por imágenes, ¿no es cierto?, canciones, palabras que exaltan la expresión torcida del sexo. La sociedad occidental en general está saturada de sexo. Pareciera que todo lo que la gente piensa y todo lo que es importante es eso, sexo, sexo, sexo. Pareciera que a nadie hoy tuviera, o mejor dicho, que nadie hoy tuviera vergüenza y pudor recuerdo que hace algunos años ciertas cosas que hoy se toman como cosas de todos los días jamás se veían ni se toleraban. Y cosas que antes se reservaban para contextos privados, hoy se hablan en público y nadie parece tener vergüenza en cuanto a este descaro. El sexo y sus manifestaciones perversas, aún más, las más extremas, son abiertas y descaradas. Y no solo que la sociedad general no lo condena, sino que lo tolera sin ningún problema, y hasta lo celebra como si fuera algo virtuoso. Eso es lo que realmente molesta. Hoy tenemos días y desfiles dedicados a los homosexuales y sus aberraciones. Por ejemplo, como el desfile que cada año se celebra en San Francisco. Y lo chistoso es que aún la gente que ni siquiera es homosexual también celebra ese día y apoya a esa comunidad gay que le llaman. Y por supuesto, la única razón que lo hacen es porque todos piensan, políticamente hablando, correctamente hablando, que esto es algo que debemos apoyar. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene derecho a vivir su vida como él o ella así lo decida. Igualdad para todos, es la idea. Y bajo esta bandera entra todo tipo de perversión sexual y su libre expresión en la sociedad. Me contaba Juan, Marcos y Milena que estuvieron en San Francisco hace poquito y justamente cayeron el día de ese Gay Pride y que se sorprendieron, no sabían por qué la ciudad estaba llena de colores, esos famosos colores de ellos. Y en la municipalidad de San Francisco estaba la bandera de los Estados Unidos, la bandera de California y la bandera de los gays. Eso es descaro. Las normas que la sociedad acepta hoy en cuanto al sexo son: las personas son básicamente buenas, todo el mundo es bueno, por tanto todo tipo de actividad sexual puede ser tolerada, con la excepción, por supuesto, del abuso a los niños, que es algo que por lo menos todavía
la sociedad no ha incorporado, no ha aceptado como algo que se pueda tolerar. El sexo, otra norma social hoy. El sexo es una actividad biológica normal, por lo tanto no debemos imponer limitaciones morales a su expresión. Otra norma o código social. El sexo es divertido, por lo tanto su práctica puede ser casual y por diversión entre parejas. Otra norma social. La satisfacción del deseo sexual es una meta principal en la vida, por tanto tiene que lograrse. La gratificación instantánea es más importante que la satisfacción pospuesta o postergada. La relación sexual en una pareja es el factor más importante en el establecimiento de una relación marital. Por lo tanto, esta es una norma, antes de casarse toda pareja debe experimentar y buscar satisfacerse en esa área para estar seguros que esa persona es la correcta, ¿no? Con la quien él va a contraer final y formal matrimonio. La filosofía de hoy, contemporánea acerca del sexo, es que debe existir libertad absoluta en cuanto a su expresión, como quieras, cuando quieras, con quien quieras y bajo cualquier circunstancia. Y con las manos en la cintura te dicen, yo vivo con mi pareja. Me acuerdo que estábamos hablando justamente en Galicia, paré en un hotel, y una chica muy mona estaba hablando, muy linda señorita, muy agradable, y comenzamos a conversar y de repente me sale que mi pareja es y mi pareja el otro, o sea, como si algo normal sucediera, ¿no? No era su esposo, no era su novio, era su pareja, ya vivían como esposos. Pero nos podemos hacer la pregunta, ¿ha existido una época peor que la que hoy vivimos en cuanto a ese desenfreno sexual? Y si nos remontamos en la historia, tenemos que decir francamente sí. Y acuérdense la historia de Sodoma y Gomorra y lo que pasó ahí. Épocas en la historia existieron desenfrenos y un libertinaje realmente que a veces ni se compara con lo que hoy tenemos, pero hoy definitivamente estamos viviendo en días difíciles. La época cuando Pablo escribe esta epístola a los tesalonicenses se distinguía por ser un periodo de libertinaje y perversión sexual absoluta. Nosotros pensamos en los griegos y los romanos como gente muy culta. Sí, culta en ciertas áreas, pero en cuanto a actitudes que tienen que ver o en referencia al sexo, totalmente liberales. Hoy por lo menos vivimos en una época donde el cristianismo ha tenido una influencia moral de cientos de años. Todavía existe un residuo de moralidad en nuestra sociedad, como resultado de esta influencia, en nuestro caso judía cristiana, que ha sido parte de nuestro crecimiento o nuestra nación aquí en los Estados Unidos por más de 200 años. Y esta influencia es la que, en un sentido, amortigua la disolución moral absoluta. No era así en la época ni en el contexto que Pablo escribe a los tesalonicenses. La cultura greco-romana que rodeaba a los tesalonicenses era de libertinaje total. No tenían el beneficio de haber sido saturados, por lo menos, o influenciados por una cultura cristiana como la que nosotros hemos recibido por varias generaciones. Entonces, para los tesalonicenses en su cultura, el pecado sexual de todo tipo, toda aberración sexual, era común, era normal, impregnaba a toda la sociedad. Estaba viendo un programa en Discovery Channel hace unos par de meses atrás, donde hablaban justamente del desenfreno moral de la sociedad romana. Y cómo esto se ve y se observaba en toda la sociedad. Increíble lo que vi. Uno hasta le daba vergüenza escuchar y ver. Pero no era un programa así de prensa amarilla, era un programa serio, donde históricamente demostraban el ambiente cultural de la época y el desenfreno moral que existía en esos días.
Para los tesalonicenses, en esa cultura entonces era muy común practicar todo tipo de disolución, todo tipo de pecado sexual. Era normal para ellos tener amantes, y no tenemos tiempo de estudiar todas las palabras que se usan en el Nuevo Testamento para describir los tipos de pecadores sexuales que ahí existían, pero si estudiamos el Nuevo Testamento podemos notar muchas palabras que se refieren específicamente a un pecado específico. Tenían amantes, concubinas, relaciones con rameras, y hasta practicaban la adoración de dioses paganos, teniendo relaciones con sacerdotisas que supuestamente representaban a estas deidades. Y por supuesto, por ejemplo, en Corinto tenemos el templo a Afrodita, la diosa del amor, ¿se acuerdan? Que empleaba a 1000 sacerdotisas religiosas, prostitutas, que representaban a estas deidades y los hombres de la ciudad venían y adoraban a esas deidades. Una religión muy popular, claro. No solamente tenían acceso al amor libre, así por decirlo, sino que pensaban que por medio de esa relación iban a tener una relación particular con alguna deidad que los iba a bendecir, los iba a ayudar. Sacando esta práctica religiosa que en nuestra sociedad no existe, no tenemos ese tipo de práctica, pero yo recuerdo que viviendo en México hace varios años atrás, hablando con varios de los varones a través de los años en mi congregación o en otras congregaciones, éramos misioneros allá, me contaban de este tipo de libertad que ellos tenían y habían gozado por años, pensando que era realmente virtuoso tener relaciones por todos lados. Y más, era tan virtuoso que realmente la persona que así vivía, ese sí era bien macho. Y no podían creer que hubiera existido un varón sobre esta tierra que no haya tenido relaciones con una dama hasta que esa dama se convirtiera en su esposa. Cuando yo les dije que esa era mi situación, dicen, no lo puedo creer, Henry. No lo puedo creer. Pero lo tenían que creer. O me hubieran catalogado de mentiroso. Pero el punto es que esto no es nuevo. El libertinaje en esta área es realmente satura a nuestro país aquí, satura, por supuesto, a los países de donde nosotros venimos también. El medio ambiente social en la época que Pablo escribe a los tesalonicenses, por supuesto, no contribuía a ser piadoso. No contribuía a desarrollar una vida apartada de la perversión sexual, sino todo lo contrario. Estimulaba a que la perversión sexual fuera algo de todos los días. El vicio sexual era prevalente en esa sociedad a todo nivel. Bueno, y no existe ninguna duda entonces, antes de entrar a lo que Pablo nos está enseñando acá, que entre los creyentes de Tesalónica, estos, sin duda todos, habían participado en este tipo de actividad, ¿no es cierto? Tanto varones como mujeres. Se habían involucrado en todo tipo de vicio sexual. Así como muchos creyentes hoy, estos nuevos creyentes habían sido rescatados de una vida pecaminosa y de las garras de esa cultura pornográfica, donde el pecado sexual era común, tolerado y realmente considerado como la manera normal de vivir. Eso era la manera normal de vivir. Estos creyentes habían salido de una religión pagana en la cual no se habían involucrado en este tipo de prostitución religiosa, sin duda. Habían tenido concubinas, habían tenido relaciones con rameras de la calle, etc. Y algunas de las mujeres creyentes ahora en la iglesia, podemos imaginar, habían vivido como una de estas personas en su vida pasada. Todos estos creyentes vienen al conocimiento de Cristo en ese mar de paganismo, en ese mar de libertinaje moral. Tesalónica era un contexto similar al de Corinto, donde Pablo, escribiendo a estos creyentes en Corinto, ustedes recuerdan, parte de Grecia, parte del mismo trasfondo. Ustedes recuerdan, Pablo les dice a los corintios, 1 Corintios 6:11, y esto
erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que habían hecho antes estos creyentes? Aquellos que habían sido lavados. Bueno, fíjense, en el versículo 9, Pablo nos da una serie de ciertos pecados en los cuales ellos habían participado. No os dejéis engañar, dice Pablo, ni los inmorales, ni los idólatras. Y está hablando de aquellos que cometían idolatría yendo al templo de Afrodita, a eso se refiere. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Fíjense, en la iglesia de Corinto, muchos de ellos venían de ese trasfondo y habían participado en este tipo de pecados. Podemos imaginar entonces que lo mismo ocurría o ocurrió en la iglesia de Tesalónica. Cuando pensamos en la iglesia cristiana, normalmente pensamos en santos, que es correcto. Pensamos en hijos de Dios, pensamos en gente piadosa, que debe caracterizar a la iglesia, como vamos a ver, pero nuestro trasfondo anterior fue uno de perversión. Y las iglesias son, no son lugares de personas que han vivido toda su vida santamente. Son personas redimidas por gracia, que han sido extraídas de un pantano moral y que hoy pertenecen al Señor Jesús. Lo cual nos debe animar. Porque yo sé que algunos de ustedes tienen remordimiento y se sienten muy mal de algunos de sus pecados pasados. Pero ¿saben qué? Pablo les diría, y eso erais algunos de vosotros, pero ya no sois. ¿Por qué? Porque fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. No permitamos que Satanás nos castigue acusándonos de nuestros pecados pasados, porque ya no somos eso. Estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Hemos sido lavados, hemos sido justificados. Somos nuevas criaturas. Y eso es lo increíblemente diferente del cristianismo a cualquier otra religión. Las demás son falsas. ¿No es cierto? Existe una sola religión, que es la religión cristiana. Entre otros pecados que Pablo subraya, existen estos pecados sexuales que por supuesto abundaban y saturaban a la cultura, toda la cultura greco-romana, que incluía por supuesto a Tesalónica. Y acuérdense que estos creyentes en Tesalónica, como hemos estado estudiando, eran jóvenes en la fe, solamente unos meses en Cristo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahora enfoca su atención en este tipo de pecado, porque sin duda era una de las áreas de mayor tentación y lucha en la vida de estos creyentes. Por eso comienza su serie de exhortaciones con esta primera exhortación. El contexto inmediato del pasaje, en el versículo 1, es un llamado a conducirnos de manera agradable, a conducirse ellos de manera agradable a Dios y abundar en ello continuamente. Dice Pablo, versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones, ya habían sido instruidos por Pablo, acerca de la manera que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, y lo afirma, así abundéis en ello más y más. Cuando Pablo llega a Tesalónica, predica el Evangelio de Jesucristo. Almas vienen a Cristo, se convierten, pero ahí no termina la tarea. Inmediatamente de ser convertidos, siguiendo el patrón de la Gran Comisión, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, haciendo discípulos de todos los hombres, y después de eso, ¿qué? Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Por supuesto, parte de la predicación era el Evangelio, era predicarla, el Evangelio seguido por la instrucción de los creyentes que ya se habían entregado a Cristo. ¿Instrucción a qué? A guardar todo lo que Cristo había mandado. Y estos creyentes ya habían sido enseñados por Pablo en cuanto a una serie de principios y preceptos que debían guardar. Y ahora, en el capítulo 4, Pablo entonces comienza en un sentido, a subrayar ciertos principios y preceptos e instrucciones
mandamientos que ellos tenían que tener en mente porque aparentemente era parte de sus debilidades. La primera en la lista de instrucciones es la pureza sexual. Qué interesante, ¿no? El punto es este: no importa cuán degradante sea la cultura en la cual la iglesia se encuentre, los creyentes no podemos vivir como el resto del mundo vive. Esa es la lección. El estándar de conducta que Dios establece para los suyos es alto y es igual en esa época, así como lo es en esta época y en cada época hasta que el Señor venga. Aunque el mundo y la sociedad alrededor nuestro se hunda en un pantano de perversión, como hijos de Dios, nosotros somos llamados a ser absolutamente distintos. La pureza sexual es lo que Dios demanda de todo creyente en toda época y en todo lugar. Entonces vamos a examinar este pasaje en dos veces. Vamos a contestar 3 preguntas. La primera de ellas: ¿qué tipo de conducta sexual requiere Dios de sus hijos? La segunda: ¿cómo puede un creyente vivir una vida sexualmente pura? Y la tercera: ¿por qué debe un creyente ser una persona sexualmente pura? Y vamos a examinar la primera pregunta hoy y las otras 2 la siguiente vez que estemos juntos. Comencemos con esta primera pregunta: ¿qué conducta sexual requiere Dios para sus hijos? Antes de contestar esta pregunta, debemos subrayar lo siguiente: el sexo y la expresión sexual no es pecado. ¿De acuerdo? Porque el diseñador y el inventor del sexo es Dios. ¿No es cierto? Entonces no podemos simplemente decir que eso es pecado. No. Dios inventó el sexo y, por supuesto, nos hizo a cada uno de nosotros seres sexuales. Ustedes notaron que Dios creó a Adán, ¿no es cierto? Y le dio una esposa, su nombre era Eva, y Dios dice que varón y hembra los creó. Capítulo 1 y 2 de Génesis. Por tanto, versículo 24 del capítulo 2 de Génesis: dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En otras palabras, está hablando de una unión sexual que Dios bendice, Dios creó, Dios inventó, estableció. Entonces, desde ya tenemos que decir, el sexo es algo que Dios ha diseñado para nuestro bien, y estaremos hablando de eso, para ser usado dentro de un contexto muy limitado que es el matrimonio, y estaremos hablando de eso también la próxima vez. Entonces, eso que Dios creó fue diseñado por Él para ser usado, ejercitado en un contexto particular que es el matrimonio. Fuera de ese contexto, cualquier actividad sexual se constituye entonces en inmoralidad, es una desviación que Dios nunca va a bendecir. Entonces veamos, ¿qué quiere Dios en cuanto a nuestra conducta sexual? Dice el versículo 3, 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Noten, claro, realmente, si leyéramos eso y no dijéramos nada más, entenderíamos eso, ¿no? Es una declaración muy clara. Esta es la voluntad de Dios. Los creyentes en general luchan con esta idea de la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo encuentro la voluntad de Dios para mi vida? Y realmente Dios declara su voluntad en su palabra. Y hay muchos preceptos, muchos principios en la Escritura que nos enseñan su voluntad. El versículo 1 de este pasaje comienza con esta exhortación que Dios expresa su voluntad diciendo que Dios, está orando Pablo, desea enseñarnos cómo nos conviene conduciros y agradar a Él. Esta es otra manera de expresar y andar en la voluntad de Dios. Todo creyente tiene aspiraciones, anhelos, deseos dados por el Espíritu Santo que nos llevan a querer ser obedientes a Dios. ¿No es cierto? Capítulo 7 de Romanos. ¿Se acuerdan de la lucha del apóstol Pablo, que es nuestra lucha?
lo que deseo hacer no lo hago, veo este principio en mis miembros, este principio que me lleva en contra de lo que mi mente me está diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Etcétera, etcétera. Hay una lucha constante, pero el anhelo de todo creyente dado por el Espíritu Santo es ser obediente a Dios. Si usted no tiene el deseo en su corazón de ser obediente a Dios, usted es simplemente un religioso. Una persona que asiste a la iglesia y que trata de vivir una vida religiosa, pero no conoce a Dios. Porque el deseo que Dios nos da en el corazón es ser obediente a Él. No quiere decir que vamos a lograr y ser obedientes todo el tiempo, pero eso es el anhelo, ese es el deseo. La mayoría de nuestros problemas como creyentes existen porque nos olvidamos de hacer las cosas que a Dios le agradan. Si eliminamos de nuestra vida aquello que Dios no quiere que hagamos y hacemos lo que Él quiere que hagamos, nuestros problemas y dificultades realmente en nuestra vida cristiana también se eliminarían. La clave de una vida victoriosa cristiana es conocer y obedecer la voluntad de Dios. En otras palabras, hacer lo que a Él le agrada y abundar en ello más y más. Más y más. El principio del Nuevo Testamento que abarca todo lo que Dios desea que hagamos se encuentra en este versículo 3 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Bajo este principio podemos incorporar o incluir todos los demás preceptos y principios en el Nuevo Testamento que tienen que ver con la voluntad de Dios. Bajo este principio. La palabra que aquí se traduce, ¿qué quiere decir santificación? Esto es lo que Dios quiere, vuestra santificación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la palabra es hagiasmos en griego, que simplemente quiere decir separación. Separación de algo para algo. En este caso está hablando Pablo de separarnos del pecado y ser separado para Dios. Eso quiere ser santo. Separado del pecado y apartado para Dios. Múltiples pasajes en el Nuevo Testamento nos enseñan acerca de este proceso de santificación por el cual estamos siendo paulatinamente separados de aquello que nos tenía antes aprisionados, levemente, paulatinamente, más y más del pecado y apartados más y más en devoción a Dios. Romanos 6:19, por ejemplo, nos dice: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis antes vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos de justicia para santificación. Versículo 22. Pero ahora, dice Pablo, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Versículo 8 de Efesios 5. Porque antes erais tinieblas, ¿ven? Pero ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Separación del pecado y apartarse para ser obedientes a Dios. Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese es el anhelo, ese es el deseo nuestro continuo. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces, estamos siendo separados de nuestra vieja manera de vivir, continuamente de nuestra vieja manera de vivir, a obediencia a Dios. 2 Corintios 6:15. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, dice Pablo, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. No somos lo que éramos antes, por lo tanto no podemos vivir como éramos antes. El capítulo 7, el que sigue, el versículo 1. Por tanto, amados, dice Pablo, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La voluntad de Dios para nosotros es que nos apartemos de todo aquello que es impuro, de todo aquello que es impío,
de todo aquello que es sucio, de todo aquello que es carnal, y sigamos aquello que Dios demanda de nosotros en su palabra. Apartarnos del pecado y comprometernos, vivir en obediencia a Dios. Y esta es la oración de Pablo en el capítulo 3 de esta epístola de Primera Tesalonicenses, el versículo 13, que es parte del contexto, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús, con todos sus santos. El principio general es que Dios quiere que seamos santos en práctica, apartados del pecado y comprometidos con Dios. Específicamente ahora, en el contexto de Primera Tesalonicenses, Pablo quiere que los creyentes se mantengan alejados de la porneia, es la palabra, fornicación. Otras Biblias traducen inmoralidad sexual. Que os abstengáis de la inmoralidad sexual. Abstenerse quiere decir abstenerse completamente. Ni siquiera juguetear con la inmoralidad. La palabra fornicación o inmoralidad sexual es la traducción de porneas, que se refiere a todo tipo de actividad sexual fuera de lo que Dios bendice, que es el matrimonio. Todo tipo de actividad. Es un término muy amplio en el Nuevo Testamento, que se refiere a todo tipo de actividad ilícita sexual. Esto tiene que ver entonces con actividades ilícitas. Noten lo que dice el autor de Hebreos en cuanto a los creyentes y su relación, está hablando del matrimonio. Sea el matrimonio honroso, dice el capítulo 13, versículo 4 de Hebreos. Sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla. Noten que Dios bendice la relación sexual entre esposo y esposa. Al fin y al cabo es su invento, ¿no? Es lo que Él diseñó para cada uno de nosotros. Pero noten lo que sigue. Porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Lo único que Dios bendice es la relación matrimonial. Cualquier actividad fuera de esa relación, dice que Dios juzga. Y va a disciplinar, va a castigar. Dios trae juicio sobre los que practican cualquier relación sexual entonces fuera del matrimonio. La enseñanza de Pablo sobre la moralidad sexual va más allá que simplemente el acto. A veces pensamos, bueno, si me mantengo alejado del acto en sí, a lo mejor puedo ir hasta el borde, pero si me mantengo de lo final, entonces más o menos soy obediente. No es así. Noten cómo Pablo se expresa a los efesios, que era también parte de ese contexto greco-romano al cual nos estamos refiriendo. A los efesios le dice, capítulo 5, versículo 3, pero que la inmoralidad, la misma palabra, porneia o fornicación, y toda impureza o avaricia, ni siquiera dice qué, se menciona entre vosotros como corresponde a santos, hagioi, santos. En otras palabras, estas cosas no caben ya en la vida de un creyente. Ni siquiera se mencionen. Antes vivíamos en ellas porque éramos, como Pablo dice en el versículo 8, tinieblas, dice Pablo, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Por supuesto, antes vivíamos en eso. Éramos tinieblas. Seguíamos al príncipe de la oscuridad, Satanás. Esa era nuestra vieja manera de vivir. Pero ya no somos eso. Somos hijos de luz. Por lo tanto, andad como hijos de luz. La luz y las tinieblas no pueden convivir juntas. Un cristiano no puede convivir con la inmoralidad. Y es lo que Pablo le está diciendo a estos creyentes. Sé que están tentados, sé que conozco su trasfondo, sé que están luchando con eso y su carne. Pero un creyente no puede vivir haciendo las cosas que tienen que ver con la inmoralidad. Un creyente es luz. Por lo tanto, vive en la luz. Y Pablo dice, miren, esas cosas ni siquiera se mencionen. Ni se mencionen. Ni siquiera debe estar en nuestros labios como lo están en la boca de los que no conocen a Dios. ¿Saben que la gente toma muy livianamente este tipo de cosas?
los famosos chistes verdes. Y a veces tristemente se escuchan entre creyentes como si fuera algo gracioso. No es gracioso. Cualquier cosa que Dios abomina no debe ni siquiera estar en nuestros labios. Ni en nuestra mente ni en nuestros labios. Ya que Dios las considera impuras. Eso de decir chistes sucios y peor. Estamos en un contexto donde a algún cristiano le sale un chiste sucio. Estamos ahí, ¿saben? No se rían. Si nos reímos ya somos partícipes de eso, ¿no es cierto? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso significa ser santo. Apartado para Dios. Eso es ser santo. Ni participemos ni celebremos cosas sucias, porque somos santos. Estamos en Cristo. Esa es nuestra posición espiritual. Y estamos en proceso de ser santificados, transformados a su imagen. En Colosenses 3:3, Pablo, hablando de la inmoralidad, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Recuerden, estamos en Cristo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, vamos en camino a gloria. Entonces, ¿cómo es posible que nos involucremos en cosas que no tienen nada que ver con nuestro destino celestial? Versículo 5, Colosenses 3:5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la porneia, a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. La impureza puede estar en la mente, y la mente es parte de los miembros del cuerpo. A veces pensamos que los miembros del cuerpo son los dedos, lo que vemos acá. ¿Saben que el cerebro es parte de los miembros del cuerpo? ¿Saben ustedes? Y el cerebro es el miembro que Dios nos concedió para pensar. Romanos 6:13 dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. En otras palabras, no presentéis nada de lo que es vuestro cuerpo y miembros de vuestro cuerpo para la iniquidad. Dios no quiere que ni siquiera jugueteemos con pensamientos sucios. No debemos ni siquiera pensar cosas impuras. Entretener malos deseos, usar nuestro cerebro para imaginar cosas prohibidas para Dios. Es lo mismo que Jesús dijo acerca del adulterio. ¿Se acuerdan? Mateo 5:27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Correcto. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Para Dios, el adúltero es la persona no solo que comete el acto, sino la persona que ya lo pensó. Por eso debe ser nuestra mente limpia y ser renovada, como dice Romanos 12, continuamente renovarla con la verdad, pensar en las cosas que son puras. Entonces Pablo le dice a los tesalonicenses, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, y está hablando de abstinencia total en pensamiento, en actitudes y en el acto también. La Escritura claramente nos enseña que una persona que habitualmente participa en inmoralidad, esa persona, aunque se llame cristiano, no lo es. No lo es. Imposible. 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y después dice, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni todas estas afeminados, homosexuales. Ninguno heredará el reino de Dios. Está hablando de gente que practica esas cosas. Gálatas 5:19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, fíjense todo lo que incluye. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Como ya os dije, os lo he dicho antes, dice Pablo, que los que practican tales cosas, los que viven en eso, no heredarán el reino de Dios. No me digas que sos creyente si vos sos un adúltero o un fornicario. Ah, pero yo no hago eso. Ah, pero ¿qué estás haciendo con tu mente? Si estás fornicando continuamente en tu mente, no me digas que eres hijo de Dios.
Ahora, ¿quiere decir esto que un cristiano no puede caer en uno de estos pecados? Sí que puede caer. Tenemos una ilustración excepcional en el Antiguo Testamento. El rey David, no hubo otro hombre como él, de acuerdo al corazón de Dios, nos dice el Antiguo Testamento. Y tenemos, por ejemplo, entre los corintios, que posiblemente tenían dificultad en esas áreas, en esas tentaciones. ¿No sabéis que vuestros cuerpos, les dice Pablo en el versículo 15, vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? ¿Se acuerdan que ellos venían de una, como les expliqué, de una religión que parte de la adoración era ir al templo de Afrodita y tener relaciones con estas rameras? Y Pablo dice, hey, si alguno de ustedes tiene dificultad con eso aún y son hijos de Dios, ¿no se dan cuenta que vuestros cuerpos son de Cristo? ¿Y no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? ¿Creemos que la relación así casual, divertida, es algo así superficial? No. Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. La relación sexual, hermanos, es una relación única y de alguna manera Dios considera eso como una relación que continúa. Yo no entiendo. Pero el que se une al Señor, dice, es un espíritu con Él. Huid de la fornicación, dice. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Entonces, aparentemente entre los corintios había hermanos que estaban luchando y algunos aparentemente hasta habían caído en eso. ¿Perdieron su salvación? No. ¿No eran hijos de Dios? Sí. Pero el punto es que un creyente sí puede caer en pecado sexual, pero un creyente no puede vivir en ese tipo de vida. Ya no es él, ya no es eso. Y el que vive de esa manera no heredará el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo. Es muy posible caer en tentación, pero es muy diferente eso a vivir continuamente de esa manera. ¿Entendemos? Muy bien. Entonces, esta es una tremenda advertencia también para nosotros, quienes vivimos en este contexto social, que es cada día más perverso y más abierto. Las películas que vemos, tenemos que tener cuidado, las películas que vemos, ¿no? A veces las más inocentes, que son PG y eso, están llenas de información y imágenes que realmente no son dignas. Manejamos por la carretera o la calle y vemos imágenes por todos lados que nos instan, los ojos nos llevan a ver cosas que no debemos ver y a veces la única manera de evitarlos es mantener los ojos adelante en el camino o cerrarlos, lo cual no aconsejo porque puede causar problemas. Pero estamos saturados de imágenes. Abrimos la computadora y a menos que tengamos un filtro, tenemos acceso inmediato a todo tipo de material sucio. Miramos un programa de televisión y aún los comerciales que pasan. Madre mía, ¿no? Bueno, el sexo es pandémico y la inmoralidad sexual nos rodea y como cristianos, sin embargo, no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. No podemos hacer eso. No podemos tampoco bajar el estándar que Dios establece en su palabra e imitar al mundo, aunque levemente. A veces como creyentes imitamos al mundo. Bueno, no somos tan malos como ellos, pero los seguimos. No podemos imitar en nada eso. Velad y orad, dijo el Señor Jesús, para que no entréis en tentación. Todo alrededor nuestro nos tienta a bajar la guardia, a bajar nuestra resistencia, a trivializar el pecado, a reírnos de aquello que es vergonzoso a los ojos de Dios. Pero Él dice, absteneos. Esta es la voluntad de Dios para vosotros. Absteneos de toda inmoralidad. Apartaos de la fornicación y todo aquello que nos mueve en esa dirección. Ya sea en acto, en pensamiento, vistazo, palabras, todo aquello que nos mueve en esa dirección, dice Pablo, sáquese de la vida de ustedes. Absteneos. Y algunos estarán pensando, bueno, Henry, entiendo que Dios me manda a abstenerme de todo tipo de impureza e inmoralidad.
pero estoy continuamente siendo tentado en esa área. ¿Cómo puedo tener victoria sobre ese pecado? Bueno, esa es la pregunta que vamos a responder la próxima vez. Bueno, vamos a orar, dar gracias a Dios por su palabra. La palabra de Dios es tan práctica y este es un libro, obviamente es parte de la evidencia de que este libro es inspirado por Dios. No se evita temas. Dios toca todos los temas que nos afectan y no esquiva algunos, sino que nos enseña y nos instruye en áreas que normalmente no tocaríamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por tu instrucción, por la instrucción del apóstol Pablo a estos creyentes. ¿Qué testimonio fueron ellos, Padre, de haber salido de ese contexto de inmundicia y paganismo en el cual estaban viviendo? Y, Señor, ahora eran hijos dignos, eran elegidos por ti, fueron elegidos por ti, demostraron por su amor, su fe y su esperanza que eran realmente hijos tuyos. Gracias por el testimonio de los tesalonicenses. Gracias por el apóstol Pablo. Gracias por tu palabra. Te bendecimos en esta noche. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, ser obedientes a tu voluntad, que es nuestra santificación. Padre, manténnos firmes. Y, Señor, gracias te damos por el privilegio que tenemos de venir a ti cuando pecamos y decir, Padre, he pecado, sabiendo que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por ello. En el nombre de Él pedimos estas cosas. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos,